Muy buenas tardes, queridos amigos de Práctica3.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy empezamos nuevamente un nuevo ciclo y, como de costumbre, vamos a empezar con el funcionamiento de la motocicleta. ¿Ya? Dice que en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Estas son dos clases, hoy y mañana, ¿ya? Así que pongan mucha atención, ¿cierto?, a el contenido de esta unidad que es bien, bien importante. Recuerden que una clase teórica nunca va a reemplazar una clase práctica, así que si pueden complementar estos aprendizajes con una clase práctica, es muy, muy valioso que lo hagan. Un saludo especial para mi ya amigo Max Dorvilus. Hola, profe, ¿cómo está? Dice, muy bien, Max, espero que tú también estés muy bien. Cuéntame. Y empezamos la clase del día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poco del chasis. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes habitualmente. La horquilla, ¿cierto?, delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral, ¿ya? Queridos amigos, las suspensiones de moto trabajan básicamente la delantera con la trasera con los mismos principios, pero dispuestos de distintas formas. En la suspensión delantera vamos a encontrar una barra que se mete una dentro de otra, ¿cierto? Y que esa acción de entrar y salir está controlada por un resorte, entre comillas. Además de eso, podríamos decir que estas mismas barras son una especie de botellas, ya son huecas por dentro. Y, y dentro de ellas se encuentra un aceite que hace que el movimiento, la oscilación de los resortes no sea tan constante, sino que el resorte se contraiga, se estire y quede en esa posición, ¿ya? Si yo tomo el resorte, lo contraigo y lo suelto, le agrego un amortiguador, el resorte va a contraer, a estirar y va a quedar en una posición fija de forma más rápida y más eficiente, ¿ya? ¿Qué logro con esto? Logro que la rueda se mantenga más tiempo pegada al piso. Es cierto, es totalmente cierto que eh, la suspensión y la amortiguación ayudan mucho y son parte importantísima del confort de la moto. Pero lo más importante es la seguridad, que hace que la rueda se mantenga más tiempo pegada al piso. Si yo la rueda está en el piso, la puedo controlar con mayor facilidad. Si la rueda está en el aire, aunque sea por una fracción de segundo, puede ser que yo pierda el control de la moto, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, ¿cierto?, este tipo de, este tipo de sistemas en la moto, y es tan importante que este tipo de sistemas esté siempre en las mejores condiciones posibles, ¿ya? Es importante que este sistema esté siempre en las mejores condiciones posibles. La horquilla, dice, va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión
se realiza gracias a la acción de un resorte, de tornillo o espiral, ¿ya? Eso es en la horquilla delantera, aunque la misma descripción prácticamente es de alguna forma aplicable para el monochoc trasero o para las amortiguaciones y suspensiones traseras. El sistema trabaja bajo los mismos principios, de distintas formas, pero bajo los mismos principios. Entonces, suspensión delantera, horquilla. Suspensión trasera, brazo basculante. Dice, la suspensión consta por lo general, ¿cierto? Bueno, antes de eso dice que el brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera, ¿ya? Y luego dice que esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos, trabajan generalmente con aceite. Eso es para las dos. Para los dos me sirve esa descripción. Para regular el peso del conductor, ¿ya? Aquí está hablando principalmente de la suspensión trasera, ¿ya? Para regular el peso del conductor, debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Ya, para regular el peso del conductor, debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Es muy importante. ¿Por qué? Las suspensiones traseras tienen unas tuercas, ¿ya? No todas, pero la mayoría tienen unas tuercas que permiten darle más o menos tensión a nuestro resorte correspondiente al amortiguador de nuestra moto, sobre todo en la parte trasera. Esto yo podría girarlo nomás y probar, ¿cierto? Si es más duro o más blando, pero podría llevarme a que la moto tenga un mal comportamiento o inclusive a que rompa el sistema. Por eso me recomienda acá que esta gestión, aunque pareciera que la puede hacer cualquier persona, ¿cierto? Girar un par de tuercas y ya, debe hacerla idealmente un profesional, alguien que sepa lo que está haciendo. No estoy hablando de un taller ya de la marca, estoy hablando de una persona que realmente sepa lo que está haciendo. Dice que siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas, ya verifique siempre la amortiguación, que no tenga fugas. Si usted verifica la amortiguación y esta amortiguación tiene fugas, aunque que la amortiguación se humedece en ciertas partes, usted debe atender esa falla. ¿Por qué? Porque esta falla podría llevarme a la pérdida de control en algún momento o, por ejemplo, yo he visto y a mí me ha pasado inclusive que las suspensiones cuando fallan lanzan un chorro de aceite hacia afuera. Ese chorro de aceite puede caer en una parte, por ejemplo, en los frenos, o por ejemplo podría caer en el mismo neumático, o llegar al neumático, o caer simplemente en el suelo y que para otro motociclista que viene más atrás o otro vehículo, esta mancha de aceite le provoque un accidente. Por lo tanto, es súper importante que nosotros tengamos el cuidado, ¿cierto?, de mantener estos sistemas de la mejor forma posible, ¿ya? Tratemos siempre, siempre, siempre de mantener estos sistemas de la mejor forma posible. Recuerden que el amortiguador delantero, principalmente, ¿cierto?, es el que va a traer más, es el que va a traer más aceite y más problemas de fuga de aceite, ¿ya? Hay algunos amortiguadores que también, aparte de aceite, traen gas. Y algunos sistemas, yo lo he visto, sí, en motos antiguas, así ochenteras, noventeras, que uno les puede cargar un poco, traer unas válvulas como de auto, como de neumático, ¿ya? Para cargarles más presión de aire o menos presión de aire, ¿ya? O en algunos casos algún otro tipo de, ¿cómo se llama esto? De gas, ¿ya? Que permita que la suspensión trabaje de una forma mejor, ¿ya? Bien, gracias a Dios, dice Max Dorvilus. Gracias, Max, por interactuar conmigo. En este momento solo se encuentra conectado mi amigo Max, ya, mi amigo Max suena como nombre de película.
¿ya? Pero les mando un saludo a todas las personas que estén en cualquier espacio del tiempo, ¿ya? Que puede ser, estamos grabando esto en el año 2023, a lo mejor esto se puede ver en el año 2043, no sé, yo voy a estar viejo, a lo mejor no voy a estar, ¿ya? Pero le mando un saludo a todas las personas que están viendo este video y ojalá les sirva la información que acá se trata de entregar de la mejor forma posible. Ya recuerden que nadie es perfecto y que si tenemos algún error en cualquier clase, en esta o en cualquier otra clase, pueden decirnos, pueden mandar, les parece o que no les parece cierta cosa que yo haya dicho, etcétera, ¿ya? Pero recuerden que siempre se hace esto con la mejor intención y deseando, ¿cierto?, que a todos les sirva mucho la información que acá se da, ¿ya? Entonces pasamos a analizar un poquito nuestro chasis, ¿ya? Hay muchos tipos de chasis, ¿ya? Entre ellos, ¿cierto? Los de cuna, los de doble cuna, etcétera. Hay varios tipos de chasis, pero también hay chasis de materiales compuestos como la fibra de carbono o chasis de aleaciones un poco más ligeras o algunas partes del chasis que son de aleaciones un poco más ligeras como aleación de aluminio, magnesio, etcétera. Distintos tipos de metales, ¿cierto? Y materiales utilizados en la construcción de chasis, ¿ya? Pero lo más normal, acero, ¿ya? Los chasis ya tienen esta parte de acá adelante que se llama cabezal de dirección. Este cabezal de dirección lleva, ¿cierto?, ¿cierto? Y permite la dirección. Y otra cosa importantísima que tiene el cabezal de dirección es el número de chasis. Ya trato de decirlo en todas las clases que hablamos de chasis y que hablamos de condiciones técnicas, al menos en todos los ciclos. ¿Ya? Acá tiene que ir un número de 17 dígitos y que permite la identificación e individualización del chasis. Ese número solo lo va a tener ese chasis, ningún otro chasis en ninguna otra parte del mundo debiera tener ese mismo número, ¿ya? Me va a permitir saber a qué unidad específicamente pertenece el chasis y además de eso me va a permitir también, ¿cierto? Por ejemplo, saber la procedencia del chasis, en algunos casos saber algunas características de la motocicleta, ¿ya? Estos chasis o estos números de chasis, recuerden que son intransferibles, ¿ya? Y son únicos. Es incluso más importante desde mi punto de vista el número de chasis que la patente, ¿ya? Porque un vehículo para tener patente tiene que haber estado inscrito. En cambio, el número de chasis lo tiene desde que el vehículo nace, ¿ya? No hay vehículos que estén hechos para la vía pública que no tengan número de chasis en la actualidad, por lo menos que sean motorizados, ¿ya? Todavía queda harto por ahí tráiler, ¿cierto? Camión, o sea, no camión, carro de arrastre, remolque, que puede que no tengan número de chasis, pero así como moto, auto, camiones, buses, camionetas, vamos a encontrar siempre números de chasis, ¿ya? Eso es importante que sepamos que ese número, por ejemplo, debe estar fabricado, debe estar estampado de forma bien precisa, ¿ya? No así como al lote, no como si alguien lo hubiera puesto con números de golpe, ¿ya? Porque también para poder cambiarle la identidad a una motocicleta se hacen adulteraciones de estos números, ¿ya? Por lo tanto hay que estar bien atento para no meternos en algún problemón, ¿ya? Y para no perder claramente nuestra inversión, nuestro dinero. Te iba a decir que acá, en este chasis, por ejemplo, en esta parte de acá voy a tener el motor, en esta parte de acá voy a tener
el estanque de combustible, aquí el asiento, ¿cierto? Rueda trasera, este es el basculante del cual estábamos hablando y esta es la suspensión trasera o monochoc del cual estábamos hablando anteriormente. Y aquí en la parte delantera van las telescópicas, ¿cierto? Con la rueda correspondiente, ¿cierto? Al eje delantero. En ese videito que está ahí, si quieren lo pueden revisar y habla de varios tipos distintos de chasis, ¿ya? Así que échenle un ojito y vean si les gusta o qué tal lo encuentran ese videito, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de una de las partes más importantes de la motocicleta. Yo creo que todas las partes son importantes, pero el motor claramente se considera como si fuera el corazón, ¿ya? Se considera algo muy, muy importante que puede, ¿cierto?, tener fallas, que puede, ¿cierto?, representar gran parte de los costos de mantenimiento también, etcétera, ¿ya? Entonces dice que el motor, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. Ya en estos motores, ¿cierto? De 2 y de 4 tiempos, tenemos una diferencia importante en la entrega de potencia. ¿Por qué? Porque el motor de 2 tiempos puede entregar potencia de forma más violenta, forma más rápida, por decirlo así, que un motor de 4 tiempos. ¿Cuál es el problema? El problema es que el motor de 2 tiempos, ¿cierto? En la actualidad, la inmensa mayoría de los vehículos traen motores de 4 tiempos. ¿Ya? La inmensa mayoría de los vehículos. La inmensa mayoría de los vehículos. Hablando de motos, de autos, de camiones. Hasta el año 90 más o menos, habían bastantes motos con motores de 2 tiempos, pero en la actualidad ya se han dejado de utilizar de forma paulatina. Perfecto, dice Max Dorbilus, dice, sí, profe, quiero saber más. ¿Qué pasó? No sé qué pasó acá. Dame un segundito. Max, ¿qué estás viendo en la pantalla? Se te ve como un correo, ¿no? Max, cuéntame si te apareció una vista como de un correo en la pantalla. Ya, tú has visto entonces todo el rato el motor. No se te ha cambiado en ningún momento el motor, ¿cierto? Ah, ya, ok, no cachaba esa parte. Y a mí se me cambió la pantalla, pero al parecer a ustedes se les ve siempre solo la página que yo compartí. Ya, gracias Max por ese datito. Todos los días se van aprendiendo cosas nuevas. Ya, entonces, la diferencia, ¿cierto?, entre los motores de 2 y de 4 tiempos, para empezar, es la generación de potencia. El motor de 2 tiempos es más explosivo, es más reactivo, es como más inquieto que el motor de 4 tiempos, ¿ya? Puede entregar potencia de forma más
rápido. Ya puede entregar, el motor de dos tiempos puede entregar potencia de forma más rápida. Entrega todo lo que tiene de forma más rápida. El motor de cuatro tiempos es un poco más relajado y eso tiene una explicación, ¿ya? Cada vez, ustedes saben que en los motores internamente hay un pistón que sube y que baja y que eso es lo que genera, ¿cierto? Un movimiento que sale hacia la rueda y eso hace. En el caso de los motores de dos tiempos, cada vez que este pistón sube, hay una explosión y esa explosión hace que el vehículo avance, ¿ya? Cuando estamos acá, subimos, bajamos, ¿cierto? Y en el motor de dos tiempos, cada vez que subimos hay una explosión. Al contrario, en el motor de cuatro tiempos no es así. En el motor de cuatro tiempos, subo, a ver, estamos arriba, bajo, subo y recién hay una explosión. Y después empezamos, por ejemplo, explosión, subo, subo y ahí recién hay otra explosión. Entonces, cuando yo hablo de un motor de dos tiempos, para que haya una explosión y por lo tanto un empuje en el pistón se mueve dos veces nomás, una para abajo y una para arriba. En cambio, en el de cuatro tiempos, el pistón se mueve cuatro veces, dos para abajo y dos para arriba, porque admisión, compresión, trabajo, escape. Ya, esos son los cuatro tiempos. En cambio, en un motor de dos tiempos, todo eso que dije, admisión, compresión, trabajo y escape, se realiza solamente en dos viajes. ¿Ya? Por eso es la diferencia tanto de entrega de potencia como de los nombres. ¿Ya? Otra cosa importante de saber es que el motor de dos tiempos es muy contaminante. ¿Ya? Es un motor sencillo, es un motor, podríamos decir que entre comillas eficiente. eh, es muy bacán el motor de dos tiempos, por decirlo así. Pero contamina. ¿Y por qué contamina? Porque sí o sí, en su funcionamiento quema aceite, ¿ya? Quema aceite. A la vez que está quemando, se está lubricando, ¿ya? No como en el motor de, no como en el motor de cuatro tiempos, ¿ya? Que el motor de cuatro tiempos tiene el aceite totalmente separado del combustible, ¿ya? ¿Y puede ser que un motor de cuatro tiempos queme aceite? Sí, claro que sí. Pero eso es un mal funcionamiento, es un problema en el motor, ¿ya? Tengo un problema en el motor, hay que repararlo. En cambio, en el motor de dos tiempos, la quema de aceite es normal, es natural. No puedo repararla porque el motor funciona así, el motor funciona de esa forma, no hay más opciones, ¿ya? Y ahora vamos a empezar a hablar de los subsistemas de nuestro motor. Muy, muy importante. Denme un segundito, por favor, amigos.
Discúlpenme, queridos amigos, estoy de vuelta. Ya, les pido una gran disculpa. Ya, entonces, vamos a hablar ahora del sistema de lubricación. ¿Qué es el sistema de lubricación? Como su nombre lo dice, lubricar, es decir, suavizar, ¿ya? Hacer que no roce, que no raspe, ¿ya? Eso es la lubricación. Y si me preguntan a mí, la lubricación es una de las cosas más importantes en una motocicleta, ¿ya? Tanto del motor, de la cadena, de los rodamientos. En este caso, los rodamientos de la moto normalmente son sellados, no hay que hacerles nada, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, hay que cuidar en los rodamientos, con el tema de la lubricación, de no tirarle agua con la hidrolavadora así directo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay que entender, ¿cierto?, que la lubricación funciona para eso, esa es su función, ¿ya? Entonces, el primer consejo que yo les voy a dar es que ustedes traten siempre, ¿cierto?, de invertir unas luquitas extras, ¿cierto?, en su lubricación, en su filtro de aceite, ¿cierto?, en hacer los cambios cuando se debe, cuando se necesita. Es muy importante este factor, queridos amigos, ¿ya? Entonces dice, en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente, ¿ya? Para empezar, lubricación de 4 tiempos y de 2 tiempos distinta. La de los 2 tiempos, el aceite se mezcla con el combustible. A veces la mezcla se hace afuera de la moto y se echa en el tanque, y otras veces la mezcla le hace la misma moto. Uno en un ladito le echa un poquito de aceite, en otro lado le echa un poco de combustible y la moto sola va dosificando, ¿ya? En las motos de 4 tiempos, que es lo más normal en la calle y en la actualidad prácticamente las únicas que se venden, la lubricación, ¿cierto?, está completamente separada de lo que es alimentación de combustible. La lubricación es una y la alimentación de combustible es otra, ¿ya? Y es muy importante entender, ¿cierto?, que el lubricante, como les dije anteriormente, es demasiado importante, ¿ya? Además de eso, tenemos que entender también que una moto muchas veces no ocupa tanto lubricante, sobre todo cuando tenemos motos de cilindradas más pequeñas. A veces usa 1 litro de aceite. Y ese aceite, ¿cierto? No va a ser tan caro comprar 1 litro de buen aceite. A lo mejor la diferencia van a ser 10.000 pesos. ¿Ya? Es distinto en un auto que usa 4, usa 6 litros, y claro, si el litro hay una diferencia de 10.000 pesos, van a ser 60.000 pesos de diferencia. Ahí un poco más difícil quizás. Pero en el caso de una moto, no es tan difícil mantenerla lo mejor posible, y lo que más necesitamos que no falle en la moto, obviamente, es el motor. Es lo más caro de arreglar y es lo que puede fallar más rápido si es que no le hacemos un buen mantenimiento. Entonces, el motor de 4 tiempos va a tener una bomba de aceite que va a estar chupando el aceite y va a estar subiendo hacia arriba. ¿Cómo sé que el aceite, que el sistema de lubricación está funcionando súper bien? Porque el sistema de lubricación permite, ¿cierto? El sistema de lubricación permite que nosotros podamos tener, ¿cierto? El sistema de lubricación permite que nosotros podamos tener una vida, ¿cierto?, muy larga del motor, ¿ya? El sistema de lubricación trabaja con presión. Esa presión, si es que la presión bajó, si es que la presión está mal, la presión de aceite, se va a prender una luz en el tablero que va a tener como una lamparita, ¿cierto?, de Aladino, que en realidad es una aceitera, ¿cierto? Y eso nos va a decir, ojo, que hay problemas con el aceite. Esos problemas del aceite pueden ser dos. El primero es que no tenga aceite. Le echamos aceite, se soluciona, ¿ya? Si es que no se deterioró el motor por la misma falta de aceite, ¿ya? Un motor puede aguantar muy poquito sin aceite, chiquillo, pero normalmente la luz empieza a avisar antes de que sea crítico, ¿ya? Normalmente. Pero no hay que esperar nunca que la luz se prenda. Hay que revisar el nivel de aceite, hay que ver
que no se vaya a prender la luz, que ni siquiera tití, ¿ya? Hay veces en que la presión de aceite está ahí como en un margen que está a punto de estar mal, pero que todavía está bien, y que la luz se prende, después se apaga, después se prende, después se apaga. Ahí, eso tenemos que considerarlo nosotros como que ya es grave y ver qué es lo que está pasando. Si le falta aceite, agregar más aceite. Si tiene aceite, pero la luz se sigue prendiendo, lo que vamos a interpretar nosotros es que la bomba de aceite está mala o que hay algún problema y que el aceite no está llegando a todos lados. Por ende, es lo mismo que no tuviera aceite y hay que solucionar ese problema, ¿ya? Un vehículo no puede circular con la luz del aceite prendida. Si me pasa eso, va a ser mucho más barato que yo llame a una casa en grúa sin andar o tirando por último, ¿cierto? Si es que lo puede hacer y hay menos presupuesto, a que yo haga funcionar el vehículo así hasta mi casa, porque en el trayecto desde que empezó a prender la luz y que yo llegue a mi casa, es muy probable que el vehículo se va a fundir o va a recibir daños irreparables a su motor, ¿ya? Entonces dice que una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles, ¿ya? Súper importante. Muy importante, ¿ya? Dice siempre controle, dice siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Eso ya lo tenemos más que claro. ¿Cada cuánto tiempo voy a cambiar el aceite? Cada vez que el fabricante lo indique. Puede ser cada 5.000 kilómetros, cada 6.000, cada 7.000, cada 10.000. Va a depender, ¿cierto?, del fabricante, ¿ya? ¿Conviene hacerle el cambio antes? Puede ser. Hay gente que le cambia el aceite cada 3.000 kilómetros, pero desde mi punto de vista, si el fabricante me dice cada 5.000 y yo le pongo un buen aceite, no debería tener problema. Recuerda que el aceite tiene unos numeritos, ¿ya? Respetar el grado y la normativa del aceite. Dos cosas importantes, ¿ya? Entre otras, hay más, pero dos importantes. Uno es el grado, por ejemplo, 1040, 2050, 530. Y otra cosa importante es la norma que cumple el aceite. Eso es como la calidad del aceite, ¿ya? Si es una norma API, etcétera, ¿ya? Que si me dice API tanto, API tanto. Normalmente dice API tanto o superior. API, no sé, SJ o los números, las letras que acompañan al API, pero me parece que SJ es una y que de ahí para arriba, de ahí para abajo no se puede porque son aceites con tecnología más antigua que para ese motor no es compatible, ¿ya? Es súper importante elegir mal un aceite, te puede echar a perder los discos de fricción de la caja, eso también tienes que saberlo. En las motos, el aceite se comparte entre el motor y la caja de cambios. Por lo tanto, el aceite también sufre y es distinto el aceite de un auto en muchas ocasiones. También los aditivos que se le echan también pueden ser distintos, ¿ya? Y por último, les voy a dejar presentado el sistema eléctrico. Ya me quedan 5 minutos nomás de clase, pero les voy a dejar presentado el sistema eléctrico, ¿ya? En el sistema eléctrico, lo que tenemos es, para empezar, una batería, ¿ya? Dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería, y eso es verdad. Sin embargo, la batería a su vez tiene que estar siendo cargada continuamente por tiene que estar siendo cargada continuamente por un alternador, que se llamaría, en el auto se llamaría alternador, y en la moto se llama magneto, ¿ya? Este magneto, que hace básicamente lo mismo que el alternador, transforma la energía del movimiento del motor en energía eléctrica y con esto carga la batería y con esto la batería puede prender las luces, por ejemplo, o realizar todas las acciones que se necesite corriente en la moto, ¿ya? Es muy importante entender, ¿cierto? Eso.
A veces se echa a perder la moto, no parte, por ejemplo, la gente le pone una batería nueva y se vuelve a echar a perder y va y le compra otra batería nueva y en realidad lo que está malo no es la batería, sino que es el magneto que no está cargando la batería. Y cuando le pone una batería nueva funciona porque esa viene cargada de una fuente externa, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Y luego, otra cosa importante, ¿cierto? Es que la batería tiene líquido en su interior. Y ese líquido es una parte de agua destilada y otra parte de ácido sulfúrico. Por lo tanto, es peligroso. Las baterías, cuando están malas, pueden pasar dos cosas principalmente. La primera es que la batería se empiece a calentar en alguna parte. Y la segunda es que la batería aparte de que se caliente, se hinche, ¿ya? La toco, en ninguna parte está caliente, tengo que desconectarla, sacarla y eliminarla de forma responsable de inmediato, ¿ya? Y segundo, ¿cierto? Si es que se deforma en alguna parte, también no se puede seguir utilizando una batería que se calienta a una batería que se deforma. ¿Por qué? Porque internamente la batería puede hacer cortocircuito. Y al hacer cortocircuito, se empieza a calentar, ahí se empieza a deformar, y si se sigue usando puede llegar a explotar, ¿ya? Y cuando explota una batería, uy, 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 es una experiencia, me atrevería a decir que traumática, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo que realmente es una explosión muy, muy fuerte, ¿ya? Así que no vale la pena para nada arriesgarse, ¿ya? Como consejo, cuando más o menos cachen que la batería ya va a cumplir con su vida útil, traten de empezar a buscar con tiempo, porque en las baterías de moto muchas veces hay buenas ofertas y uno aprovecha de comprar ahí, porque a veces cuando yo la compro y necesito comprarla ese día, justo ese día no hay ni una buena oferta en compra de batería, ¿ya? Entonces, obviamente no la compren para 3 años más, comprenla cuando su propia batería ya tenga unos 2 o 3 años y cachen más o menos que podría necesitar una batería. Como recomendación, ya yo por lo menos trato de hacerlo así, ya, porque es algo que sí o sí voy a comprar, igual que los neumáticos. Si veo una buena oferta de neumáticos y veo que mis neumáticos les quedan para 6 meses más, aprovecho de comprar en ese momento y ahorrarme unas luquitas. Ya siempre preocuparse, por ejemplo, en el tema de los neumáticos, que no sean neumáticos con fabricación muy antigua. Ya después en la sección de neumáticos vamos a hablar de eso. Y lo último que les quiero hablar es acerca de los fusibles, ¿ya? ¿Qué son los fusibles? Son unos pequeños conectores en los circuitos que se derriten o se queman, ¿ya? Que se derriten o que se queman cuando hay una alza en la intensidad, es decir, en la cantidad de corriente que está pasando. Si pasa mucha corriente, el fusible se corta y eso hace que proteja al sistema. Por lo tanto, lo que vamos a volver a tomar esto, con esto vamos a empezar mañana, ¿ya? Pero por lo tanto, lo que debemos es tener súper claro es que un fusible nunca se cambia de capacidad. Si el fusible es rojo, queda rojo y muere rojo, ¿ya? ¿Se puede cambiar el fusible por otro rojo? Obvio que sí, son para eso. Pero no puedo cambiar el fusible por uno de más capacidad para que aguante más porque estoy anulando el uso del fusible y estoy provocando una falla mucho mayor para el sistema. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, amigo Max, que te vaya muy bien. Espero verte mañana nuevamente y nos vemos. Esto es Práctica 3.cl. Yo soy Ricardo Cornejo. Chao, chao, amigos.